Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 20 y versículo 1, donde dice: De allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Nótese que el texto bíblico no está dando ninguna información acerca de qué hizo que Abraham viajara de Mare a Gerar, la capital del territorio de los filisteos cerca de Egipto. Por otro lado, los descubrimientos arqueológicos están revelando que Gerar era una ciudad próspera y por tanto uno podría suponer que Abraham se desplazó a Gerar para realizar allí algún negocio. También algunos han sugerido de que Abraham buscaba pastos para sus abundantes rebaños. También otros sugieren que quería alejarse de la hostilidad de sus vecinos, pero quizá el patriarca deseaba apartarse del escenario de la terrible destrucción de Sodoma y las otras ciudades. También, otra posibilidad es de que Abraham hubiese sido impelido por Dios, quien se proponía hacer entender al patriarca, mediante los constantes tratados, el hecho de que la tierra de Canaán nunca fue diseñada para que fuese la habitación permanente del pueblo de Dios. Pero note que de todos modos, la vida de Abraham fue de un constante peregrinar. Hebreos capítulo 11, los versículos 8 al 10 nos dice: Pero la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham llegó a la ciudad filistea de Gerar, situada a unos 10 kilómetros al sur de Gaza, y al llegar allí, el patriarca dijo a los habitantes de la zona que Sara era su hermana. Nótese por otro lado el engaño también registrado en Génesis capítulo 12 y versículo 13, donde dice: Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Por lo tanto, se puede notar que lo mismo se está repitiendo aquí. También uno no puede disculpar al patriarca porque la decisión brota del temor al pueblo de aquellas tierras, como dice el versículo 11 de este capítulo 20, y Abraham respondió: Porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y nótese que, como dice el texto, no fue un súbito error que resultó en un pecado, sino que fue parte de un plan deliberado engendrado por la debilidad de Abraham, como señala Génesis capítulo 20 y versículo 13. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y dijo a Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Comienza diciendo este texto que y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Note que el nombre Abimelech significa mi padre es rey. Y es posible que haya sido el padre del abuelo de Abimelech mencionado en Génesis capítulo 26, versículo 1, donde dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En relación está esto con Isaac, el hijo de Abraham. También el nombre propio Abimelech se menciona en Jueces, capítulo 8 y versículo 31, donde dice:
También su concubina que estaba en Siquén dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech, un hijo de Gedeón, en el encabezamiento del Salmo 34, también un rey filisteo en tiempos de David. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 16, un sacerdote israelita. También se menciona en las tablillas de las cartas de El Amama como el nombre del rey de Tiro. Cuando Abimelech vio a Sara, la tomó y la incluyó en su harén, tal como lo hizo el faraón de Egipto, fascinado por la belleza de aquella mujer o quizás con la esperanza de conseguir una alianza con Abraham, quien para ese entonces era un hombre rico y también poderoso, nómada con categoría de príncipe que había llegado a su territorio. Por otro lado, también ha habido una gran discusión entre los estudiosos de Génesis en cuanto a cómo pudo el rey de Gerar haberse interesado en la mujer de 90 años, aunque debe de recordarse que en aquellos tiempos las personas vivían más años y también conservaban su vitalidad mucho más. Quizás una persona de 90 años en aquellos tiempos podía compararse con alguien de 50 años en el día de hoy. Además, también es posible de que Sara hubiese sido milagrosamente rejuvenecida cuando recibió la fuerza y la capacidad para concebir a Isaac. El autor a la epístola de los Hebreos dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos capítulo 11 y versículo 11. Continúo ahora con los versículos 3 y 4, donde dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Obsérvese que Moisés está usando el nombre general de Dios, es decir, Elohim, pero el nombre de Dios para los que están en su pacto es Yahweh o Jehová. Note que los sueños eran los modos comunes de revelación empleados por Elohim cuando trataba con paganos, como fue por ejemplo el caso de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. También debe de señalarse que sin embargo que Abimelech tenía un concepto más pleno y correcto de Dios que la multitud de gentiles a su alrededor. De algún modo temía a Dios y al parecer tenía otras ideas correctas respecto también al Señor. También algunos creen que Abimelech era un creyente. Sobre esto comenta Walker cuando dice que Abimelech, un rey cananeo, temeroso de Dios, trata a Sara más justamente que Abraham. Como remuneración, Dios trata con justicia al rey pagano temeroso de Dios al impedir que cometa adulterio. Aunque Dios, y note esto, trata justamente con él, Abimelech, sin embargo, no abraza por la fe la elección de Abraham y pierde, por tanto, el derecho de formar parte de la historia de la salvación. Abimelech no reconoce a Abraham como el mediador de las bendiciones personales del pacto. Note que justicia y salvación deben de diferenciarse. Fin del comentario de Walker. Así pues, Abimelech es informado por Dios mediante sueños que lo que ha hecho es digno de muerte, porque ha tomado para sí la esposa de otro hombre. Y esas palabras están sugiriendo que Abimelech está bajo la obligación de honrar el lazo matrimonial. Evidentemente, Abimelech va a morir como resultado de alguna enfermedad letal procedente de Dios, ya que la frase del texto es bien enfática cuando dice: he aquí, muerto eres. Es como si Dios dijese:
date por muerto. Eso está reflejando la magnitud del pecado que Abimelech hubiese cometido si hubiera tenido relaciones sexuales con Sara. Quizás, impedido por alguna enfermedad misteriosa enviada por Dios, Abimelech se mantuvo alejado de Sara, como sugiere la frase, mas Abimelech no se había llegado a ella. Versículo 4. Al parecer, el rey tomó muy en serio lo que Dios le había dicho, puesto que él respondió, Señor, ¿matarás también al inocente? Versículo 4, la segunda parte. Las palabras de Abimelech, al parecer, contienen una alusión al terrible destino de Sodoma, ya que el rey contempla con tristeza que eso pudiera ocurrir a su pueblo, considerando que sus súbditos son inocentes del crimen del que se le acusa. Note lo que dice también el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. No cabe duda de que Abimelech tenía algún conocimiento de los atributos del verdadero Dios. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Las palabras de este versículo 5 están haciendo aquí suponer que Abimelech tenía que incorporar mujeres solteras a su harén, ya que era un derecho como rey, lo que por otro lado era erróneo por supuesto. Queda claro, por lo tanto, que la integridad de Abimelech era relativa, es decir, era una integridad que armonizaba con las costumbres de aquellos tiempos. Por tanto, Abimelech era culpable delante de Dios y esa es la posición donde Dios lo coloca. Continuará con el versículo 6, donde dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Note lo que dice este versículo que es muy interesante al principio. Sé que no lo hicites a sabiendas y maliciosamente, sino con imprudencia y desconsideración, lo cual es ciertamente una atenuación de tu pecado, aunque no una excusa total. El primer libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 4 dice, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Dice este versículo que también te detuve. En parte lo hizo así por su gracia restringente y en parte por su poderosa providencia y la plaga mencionada en Génesis capítulo 20 versículo 17, donde dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Lo cual está mostrando aquí claramente que la ignorancia no siempre es una excusa para el pecado. El Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 48, nos dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Este pecado, aunque se cometió directamente solo contra Abraham y Sara, se dice que es contra Dios, al igual que otros pecados similares. Génesis capítulo 39, versículo 9 nos dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues
haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es por eso que estaba en contra del mandato de Dios escrito en la mente de los hombres, aunque aún no publicado por palabra expresa o por escrito, y contra el honor de Dios. Y eso aquí de una manera particular porque habría hecho dudosa la promesa original de Isaac y por lo tanto la de Dios. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Dios está señalando aquí a Abimelech el camino para que demuestre su sinceridad y su arrepentimiento, cuando le dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido. Esa sería una clara evidencia del cambio del rey de Gerat, cuando dice, porque es profeta. Nótese que esta es la primera vez que el sustantivo profeta se usa en la Biblia. También debe de considerarse que Abraham no era un profeta en el sentido de ser un hombre que predijera el futuro, sino que era un profeta porque Dios le dio el don de recibir revelación e interceder a favor de los hombres delante de Dios. El profesor John Davis dice lo siguiente sobre esto. Abraham es identificado como profeta para enfatizar la naturaleza oficial de su oración intercesora, aunque no por su habilidad de predecir el futuro. En un sentido real, él es portavoz escogido por Dios en esta oración. La intercesión de Abraham salvó la vida de Abimelech, como señala Génesis capítulo 20, versículo 3 y versículo 7. Y terminó la esterilidad que Dios había impuesto sobre su casa. Génesis capítulo 20 versículos 17 y 18. Fin del comentario. Así pues, en el caso de Abimelech, puede aprenderse que el hombre es culpable delante de Dios aun cuando su conciencia deja de acusarlo, incluso cuando fuera ignorante de las leyes y de los caminos del juez soberano del universo. Téngase en cuenta que solamente Dios puede perdonar el pecado del hombre, y Él lo hace cuando hay arrepentimiento y también confesión. Dios perdona porque es Dios de gracia, misericordioso, justicia y amor, y además Él salva aparte de las obras humanas, salva por su misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Abimelech confiesa haber tomado a Sara por ignorancia, pero el pecado es pecado e implica también culpa, aun cuando el que la comete lo haya hecho en ignorancia. Note que esta ignorancia, en este caso específico, continúa una circunstancia atenuante y Dios así lo reconoció. Por tanto, Abimelech debería de devolver a Sara a Abraham al enfrentarse a la muerte, ya que las palabras fueron bien enfáticas cuando le dijo el Señor: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Era la intención del Señor, quien acababa de librar a Lot de la catástrofe de Sodoma, rescatar al patriarca de la locura de sus acciones en Gerat. Abimelech debía corregir lo que había hecho y debía de hacerlo inmediatamente, ya que la ofensa de Abimelech es agravada por el hecho de que Abraham es un profeta. En las culturas paganas, el profeta era considerado como poseedor de poderes mágicos más que morales. Note lo que dice el libro de Números, capítulo 22 y versículo 6. Ven pues, ahora te ruego,
maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Al engañar a Abimelech, Abraham había dañado su posición de profeta y su capacidad para interceder por Abimelech era algo dudosa. Probablemente Abimelech no comprendió tan claramente como nosotros cómo Abraham había desacreditado su posición delante del Señor mediante su media e incrédula mentira. Las palabras del Salmo nos dicen: no tocáis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, versículo 15. Sin duda, son también aplicables a este suceso como también al de Génesis capítulo 26, versículo 11, donde dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. La protección del Señor dada a Abraham es totalmente inmerecida, que es el producto de una posición de aceptación delante del Señor, en virtud de una relación pactada en la que tanto Abraham como Sara se encontraban. Y esa relación pactada se basa en un sentido final sobre la obra salvadora de Jesucristo el Mesías. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y tomó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Sin duda que las palabras del Señor aterrorizaron a Abimelech, y como evidencia de su deseo de obedecer las instrucciones divinas, juntó a todos sus siervos y les informó de la situación. Dice el texto que se levantó de mañana. Esto está aquí sugiriendo el deseo inmediato de Abimelech de obedecer enseguida. Note que el rey de Gerad confesó su falta, explicó los peligros e informó a sus siervos sus intenciones de arreglar el asunto, demostrando así su humildad y su temor del Señor. La frase «y temieron los hombres en gran manera». Esto demuestra que, en cierta forma, aquellos paganos sí eran temerosos de Dios, contrariamente de lo que Abraham había pensado. Génesis capítulo 20, versículo 11 dice: y Abraham respondió: porque me dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. El hecho de que todo el consejo real, hombres y siervos, estuvieran llenos del temor, está aquí señalando que también los que rodeaban a Abimelech eran temerosos de Dios. Continúo ahora con los versículos 9 y 10, donde dice: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué no has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Estos versículos llaman aquí la atención el hecho de que Abimelech llamó a Abraham. Y quizás lo hizo motivado de alguna manera por la conversación que había sostenido con Dios, en los versículos 4 al 7, ya que Abimelech se sintió con fuerzas para llamar a Abraham y formularle 3 preguntas que intentaban culpar a Abraham por lo que había sucedido. Cuando le dice: ¿qué no has hecho? También la otra pregunta: ¿en qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Y el tercero: ¿qué pensabas para que hicieses esto? El hecho de que Abraham no respondiera las 2 primeras preguntas hace pensar que el patriarca se sintió culpable de lo ocurrido. Abimelech, por su parte, muestra una sincera preocupación por su pueblo, mientras que Abraham
solo pensó en sí mismo. Abraham mintió y lo hizo porque temía por su vida y porque no pensó si lo que hacía agradaba a Dios o no. Es por eso que Abimelech culpa a Abraham de haber estado a punto de atraer sobre él y sobre su reino tan grande pecado. Y esa actitud sugiere que Abimelech tenía alguna sensibilidad espiritual. Continuará con el versículo 11, donde dice: Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Como puede deducirse de la respuesta de Abraham, su interés primordial era salvar su piel. La respuesta del patriarca indica tácitamente que admite su pecado y exonera de culpa a Abimelech. Note que Abraham, el hombre de fe, había apartado su vista de Dios y había confiado más en su astucia que en la fidelidad de Dios. Abraham ofrece 3 razones en su defensa. La primera es que alega que temía la naturaleza malvada de aquel pueblo, es decir, su depravación moral, porque dije para mí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Puede verse que Abraham creía plenamente en el principio de que lo que uno cree determina sus acciones, y en eso Abraham tenía razón. Y voy concluyendo con esto. El contenido de los versículos 1 al 11 de este capítulo es sorprendente. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que el padre de los creyentes haya cometido el mismo pecado otra vez? Después de los adelantos espirituales de Abraham y de los tropiezos iniciales y de seguir los movimientos del Espíritu de Dios en su vida, es casi imposible explicar su recaída y su falta de fe. Pero desde cualquier ángulo en que se esté mirando, hay que concluir que el testimonio de Abraham tuvo que ser afectado por lo que hizo en el palacio de Abimelech. Las Escrituras no nos dicen cuánto perjudicó todo aquello a Abraham y a Sara, pero ciertamente fueron afectados espiritualmente. Amigo y amiga oyente, los perjuicios espirituales son el resultado de las malas decisiones que podamos tomar sin tener absolutamente en cuenta a Dios. Sin embargo, la mejor decisión que puede una persona tomar es aceptar a Cristo en su corazón, para que Él sea el que guíe tu vida, para que sea Él el que perdone tus pecados y te dé salvación y vida eterna. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, si tú tienes esa costumbre, por ejemplo, de el mentir, que esto lo hace mucha gente y lo hace con normalidad, y lo hacen de tal manera que hasta ellos mismos se creen las mentiras, pues ya es hora de que aceptes a Jesucristo en tu corazón, para que quite ese pecado de ti y te dé salvación y vida eterna. Ora conmigo, si nunca antes la has hecho, esta oración que yo voy a hacer. Y repite y di: Señor Jesucristo, soy una persona que tengo por costumbre mentir, o quizás algunas veces he mentido, pero tu palabra me muestra que la mentira, mentira es, sea pequeña, sea grande, y por tanto es pecado. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados, no solamente los de mentir, sino otros muchos que hay. Me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto en esta hora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.